Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer webinar del año con Subterra. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestros socios Platinum, a Sauder Cooper Corporation y a Cumbra Ingeniería y Construcción, y a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción de Sigdo Coopers Perú, La Positiva, PricewaterhouseCoopers, SNC Lavalin y Sodexo. Quisiera agradecer la presencia de nuestro expositor el día de hoy, David de Paz, socio responsable de Innovación y Desarrollo de Negocios, quien nos hablará sobre el tema de retos e innovación en la ingeniería de túneles e infraestructuras subterráneas. Quisiera recordarles que pueden hacer sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte baja de su pantalla, y estas se leerán al final de la exposición. Ahora sí, antes de comenzar, quisiera contarles un poquito sobre nuestro expositor. David es ingeniero geólogo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en túneles y obras subterráneas. La actividad profesional de David se inició en el 2007 en los campos de Ingeniería Civil y Geología Aplicada. Donde se ha desarrollado especialmente en el campo de la ingeniería geotécnica. En esta última rama ha participado en numerosos proyectos y estudios entre ferrocarriles, carreteras, proyectos hidráulicos y geotécnicos de minería, con un énfasis especial en la construcción de túneles y obras subterráneas. Además, desde el año 2011 es especialista en gestión y desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo, actividad con la que viene participando en proyectos financiados internacionalmente en Perú, Chile y Europa. Asimismo, David cuenta con experiencia internacional y ha participado en proyectos entre España, Perú y Chile. Muchas gracias, David, por estar con nosotros el día de hoy y te dejo para que comiences tu exposición. Muchas gracias, Solange, y muchas gracias a la Cámara por esta oportunidad que nos brinda de exponer un tema que nos parece bastante interesante y relevante, que venimos ya gestando con vosotros desde hace unos meses. Y bueno, vamos a compartir la pantalla para seguir una presentación que espero que sea del agrado de todos. Y como comentaba Solange, pues totalmente abiertos a resolver las dudas que podáis ir teniendo durante la exposición. Las resolvemos al final de la misma. Aquí estamos, en el comienzo de la presentación. Quería introducir un poco esta temática hablando de retos e innovación. Son dos conceptos que van, a nuestro parecer, estrechamente relacionados, ya que para introducir la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías en las obras subterráneas, vemos imprescindible hablar primero de los retos que motivan estos avances, ya que si no hay un problema o un reto, normalmente no surgen innovaciones relevantes en cualquier industria, ¿no? Pero especialmente en la industria que nos ocupa, que es la de túneles y obras subterráneas en el entorno minero. Esta es la estructura de la ponencia. En primer lugar, haremos un breve repaso histórico de la ciencia tanto de la geología como de la minería y de los túneles. Posteriormente, pasaremos a repasar cuáles son estos retos que actualmente a las empresas que estamos en el sector nos están influyendo. Posteriormente, pasaremos a ver las soluciones que adoptamos para el diseño de túneles en minería subterránea, afrontando una serie de aspectos que detallo aquí. En el punto 4 pasaremos a ver unos ejemplos de aplicación reales de diseño y construcción de túneles. Y finalmente hablaremos de dos proyectos de desarrollo tecnológico realizados de forma interna y que creo que reflejan un poco esta intención de adaptarse a estos retos que se plantean actualmente en la ingeniería de túneles. Brevemente mencionar que bueno, la minería desde sus orígenes ha estado siempre a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico. Podríamos irnos incluso más atrás, ¿no? Y hablar tanto de griegos, en lo que ellos denominaban como el estudio de la materia física de la Tierra, y posteriormente los romanos, ¿no? Que ya iniciaron lo que es un estudio más desde el punto de vista mineralógico, de los metales, en los cuales estaban, por supuesto, muy interesados. Pero como ciencia y como escuela estamos refiriéndonos al siglo XVIII, con las primeras escuelas destinadas a la mineralogía, a la metalurgia, con más énfasis, y destacamos en Bolivia la Academia de Minería de Potosí, que ya en el 1778 se instaura, y el Real Seminario celebrado de Minería en México en 1765, que incluso precede al celebrado en París.
Aquí mencionamos a dos ilustres ingenieros de minas, Fausto y Juan José Lullar, hermanos que descubren el wolfram como mineral y el wolframio como metal contenido en el mismo. También Andrés del Río, que en esta misma época, gracias al auge en la investigación de estos minerales, descubre y nombra el vanadio por primera vez. Es ya en el siglo XIX cuando hablamos de geología y de otras ciencias de la Tierra afines instauradas como tal. Si bien, como he comentado, ya se venían gestando desde siglos atrás, por supuesto, pero no es hasta el siglo XIX cuando se instauran las principales escuelas de geología. Ya en el siglo XX hablamos de geoestadística con la Escuela de Fontainebleau y los desarrollos, por supuesto, en geotecnia y mecánica de rocas y mecánica de suelos asociada a estos primeros conocimientos de la geoestadística. En el siglo XXI remarco aquí con especial énfasis estos tres conceptos de sustentabilidad, seguridad y productividad, porque son los grandes objetivos que nos van a marcar los retos, nos lo están marcando ya, pero sobre todo en las próximas décadas se prevé que van a ser los principales pilares a los que nos vamos a tener que atener. Y a raíz de ellos pues vamos a tener una serie de retos que superar, que son los que vamos a mencionar a continuación. Estos son los cuatro principales grupos de los cuales vamos a tratar hoy. En primer lugar tenemos una caracterización geomecánica, que es básica para un buen diseño y una buena construcción de una obra subterránea. Esta está basada en tanto parámetros mecánicos, las tensiones naturales y las condiciones de contorno, y los modelos sintéticos que tratan de representar esta realidad en una simulación por computadora, digamos. Posteriormente tenemos unos cálculos tensodeformacionales que deben ser precisos y representativos. Tenemos herramientas como los cálculos en 3 dimensiones, nos permiten valorar el efecto del frente del túnel en la estabilidad del mismo, la interacción en los casos en los que esto sucede con el rajo a cielo abierto y otras infraestructuras y la subsidencia que se puede producir. También trataremos el tema de las cavernas y piques como obras especiales dentro de lo que son obras subterráneas en minería. Y tenemos excavaciones subterráneas a gran profundidad, donde estudiaremos el efecto de los estallidos de roca como principal riesgo a tener en cuenta. Por último, una de las claves y uno de los retos que se plantean en la ingeniería de túneles actual es la recogida y el tratamiento de los datos según se va avanzando en la construcción del túnel, para poder sacar conclusiones de los mismos que mejoren los diseños y la seguridad del proceso constructivo. En primer lugar, hablando de la resistencia del macizo rocoso, aquí tenemos dos de las principales gráficas, metodologías para poder pasar de unos parámetros que son más conocidos y más fácilmente obtenidos, digamos, del laboratorio, como es pasar de las propiedades de la roca intacta a las de resistencia del macizo rocoso. Como vemos aquí resaltado, la última aportación significativa y revolucionaria se remonta al 2002, ¿no? Hace más de 20 años y bueno, creemos que aquí sí que hay espacio para la mejora mediante el tratamiento de datos, ¿no?, de forma masiva, que puedan mejorar y ayudar a predecir el comportamiento, en este caso la resistencia del macizo rocoso. Aquí tenemos dos ejemplos de Hoek, Calamaras y Wieniawski, que, como veis, pues bueno, han ido actualizando esta metodología, pero está basada en conceptos que ya datan del siglo pasado. En relación a la deformabilidad, igualmente tenemos aquí dos clasificaciones, dos maneras de obtener la deformabilidad del macizo rocoso a través del conocimiento de los parámetros de la roca intacta, desarrollados por Galera y Wieniawski, por Hoek y Diederich. Y vemos también que siempre es positivo el combinar distintas clasificaciones para poder obtener valores representativos, el no confiar ciegamente en estas clasificaciones, ya que dependen mucho de la fiabilidad de los datos que tenemos de ensayos in situ, ¿no? Es uno de los temas que trataremos a continuación y que creemos que es una de las mejoras que se pueden introducir en el campo de la mecánica de rocas, sin lugar a dudas. Estos métodos para obtener las tensiones naturales del macizo
la hemos presentado con esta tabla tomada del International Soil Rock Mechanics de 2003. Creemos que es muy representativa de los métodos que actualmente se vienen utilizando para obtener estos parámetros, que siempre son complejos, ya que involucran un gran volumen de macizo rocoso, pero que, sin embargo, son imprescindibles para que cualquier acción de diseño o modelización tenga sentido e incorpore las propiedades correctas del macizo rocoso. Bueno, por mencionar las dos primeras, el overcoring y la fracturación hidráulica son de largo las más empleadas para poder conocer el estado tensional del macizo rocoso. Pues un ejemplo de un gráfico de medición con hidrofracturación, donde vemos los diferentes pasos de este ensayo. Es un ensayo complejo, pero que sin embargo nos puede aportar una información muy valiosa para el diseño de nuestra obra subterránea. Tenemos una primera fase en la cual, por medio de la introducción de un caudal determinado de agua en una zona aislada de un sondeo, mediante estos obturadores, tenemos la respuesta de la permeabilidad del macizo en ese espacio, que vemos que se mantiene constante y baja un poquito, con lo cual es referencia de que es apto para el ensayo, ya que la permeabilidad es baja y no tiene fugas que arruinarían el ensayo. Posteriormente aquí tenemos una prueba de caudal y aquí, por medio de estos ciclos de carga aumentada de caudal, vemos cómo obtenemos unas presiones críticas. Aquí tenemos una presión crítica, es cuando el macizo rompe mediante una fractura o bien una fractura existente se estimula produciendo una fuga de agua, de caudal, y por medio de varios ciclos de relajación del caudal y de vuelta a aumentar, podemos obtener la diferencia entre la presión crítica y la presión de recarga, que nos da, bueno, pues aquí tenemos la presión de cierre en estos distintos ciclos, que es la que analizaremos para obtener las tensiones reales que están actuando en el terreno en este tramo de sondeo aislado, ¿no? Es una de las maneras de obtener, esto es la obtención en un punto del espacio que sin duda debe ser replicada y realizada en las diferentes zonas del macizo que queramos caracterizar para tener cubiertas las direcciones de las principales tensiones en ese macizo. Los modelos sintéticos introducidos por Peter Kandal hace ya varias décadas, digamos que tratan de representar la existencia de la roca intacta y su granulometría a nivel microscópico mediante partículas discretas, en combinación con un modelo de fracturas que intenta representar la realidad del macizo rocoso. Está, por un lado, compuesto por una matriz intacta y esas fracturas que gobiernan finalmente su comportamiento. Estos modelos supusieron un avance bastante importante, ya que representa la naturaleza básica del macizo rocoso, tanto la matriz como la red de fracturas o discontinuidades que gobiernan su comportamiento. Vamos a ver aquí las principales conclusiones de los cálculos tensodeformacionales representativos. En primer lugar, hablamos de que los riesgos constructivos se generan principalmente de condicionantes geológicos, geomecánicos e hidrogeológicos. Estos condicionantes pueden ser conocidos previamente a la construcción, durante la etapa de factibilidad, de proyecto constructivo, deben ser cuantificadas de la mejor manera posible. En ocasiones es difícil, se cuenta con pocos recursos, falta de accesos a las zonas de interés y el ingeniero tiene que proceder a un diseño con una información bastante sesgada. La metodología de diseño, por supuesto, tiene que estar basada en la predicción del comportamiento, como apuntamos. Teniendo un modelo geomecánico completo, vamos a minimizar mucho la peligrosidad y el riesgo que entraña la construcción de un túnel en un determinado macizo rocoso. Las condiciones de contorno y las tensiones naturales son fundamentales y, como hemos visto, no son fáciles de obtener, ¿no? Tenemos que
recurrir tanto a ensayos in situ como en ocasiones a métodos empíricos e incluso bibliográficos para completar la información de la longitud del túnel que estemos construyendo. Finalmente, y es un tema que nos ocupará cuando hablemos de las innovaciones que estamos introduciendo en la ingeniería de túneles, la importancia de los backanálisis, tanto mediante la toma de datos durante la construcción del túnel y su análisis para obtener conclusiones constructivas, como de lecciones aprendidas en casos similares, ¿no?, que nos hayamos podido encontrar y que hayan quedado registradas, como gran ayuda a la hora de entender un proceso que nos está ocurriendo en un túnel en construcción. Los modelos en 3 dimensiones tienen múltiples ventajas respecto a los bidimensionales. En primer lugar, mencionamos aquí la capacidad de poder representar un avance secuencial de una excavación, que no es esa sección completa, y en la cual aparecen tensiones que son nuevas respecto a los cálculos en 2 dimensiones, ¿no? Vemos aquí unos bataches, unos bancos que están escalonados, representando la excavación secuencial de esta destroza y induciendo cargas que en un modelo bidimensional serían muy complejas de calcular. Y sin embargo, bueno, pues aquí vamos a poder obtener las solicitaciones y las cargas de formaciones sobre este revestimiento, de tal manera que podamos prever y mejorar los sostenimientos a incorporar y la fortificación del túnel. En este modelo tridimensional se aprecia también la interacción de una obra subterránea con el rajo que tiene subyacente. Y vemos la capacidad que tenemos de, por ejemplo, simular la introducción de, por ejemplo, un inclinómetro que podamos tener instalado de forma real y obtener los desplazamientos, en este caso horizontales, que se están produciendo en este caso en la clave y en el hastial del túnel. Esto es muy importante, dado que nos permite calibrar los modelos. Estos modelos necesitan tener una calibración para ser realmente fiables durante la construcción. Entonces, la inclusión de elementos de monitorización en el propio modelo, simulando el tener, en este caso, un inclinómetro, nos ayudan mucho a poder calibrar las propiedades del macizo y ver así la reacción real del túnel, de la excavación. Aquí simplemente unos ejemplos gráficos de modelización en 3 dimensiones, incluyendo algunas situaciones complejas como son entronques de galerías y piques. En estos casos también se están incluyendo obras de grandes dimensiones como cavernas en proyectos hidráulicos e hidroeléctricos, que sin duda son geométricamente de una gran complejidad, pero también añadimos que no serían nada útiles si las condiciones de contorno y del macizo rocoso que lo circundan no son fiables o no representan bien la realidad. Aquí más ejemplos de cavernas de grandes dimensiones, como vemos aquí arriba, intersecciones que generan geometrías complejas y por lo tanto reacciones y cargas sobre los sostenimientos también complejas, piques y más cavernas, ¿no?, de grandes dimensiones. Y veis aquí el entramado de túneles y galerías que dificultan bastante el saber cómo va a comportarse el terreno en esos lugares. Uno de los riesgos que apuntábamos cuando hablamos de grandes profundidades y grandes tensiones es el estallido de rocas o rock burst. Esto se da principalmente en macizos de una alta calidad geomecánica, con resistencias a compresión simple altas y con escasa fracturación. Además, cuando este macizo es frágil, se comporta frágilmente, aumenta todavía más la probabilidad de ocurrencia. Estos parámetros que intervienen y que veis aquí, que estamos comentando, son obtenidos y son comprobados y corroborados, como veremos ahora, mediante el análisis de datos procedentes de excavación. Sin un análisis de estos datos resulta imposible el adaptarse a las condiciones del macizo. Por eso incidimos en que durante la excavación de un túnel se generan una infinidad de datos, no todos ellos evidentemente son valiosos a nivel ingenieril, pero aquellos que lo son sí que se deben destinar los recursos necesarios para su digestión y su tratamiento.
Aquí vemos que es importante el incorporar el uso de esta información, un mapeo litológico estructural del frente, mapeo geomecánico, convergencias, etcétera, para el análisis tensodeformacional del macizo en el cual estamos excavando. Esto es conocido como el Design as you go, es decir, emplear métodos flexibles que no debemos ser rígidos en cuanto al diseño de los sostenimientos, del proceso constructivo, incluso de los materiales y maquinaria a emplear, ¿no? Estos deben estar adaptados totalmente al macizo y a cómo evoluciona durante la excavación. Bueno, aquí tenemos otro tipo de datos que es posible obtener. Los hemos dividido. En la parte superior tenemos el terreno con la litología, estructura, sus discontinuidades, agua, por supuesto, y la calidad. Abajo tenemos los elementos humanos, por así decirlo, la fortificación que nosotros estamos disponiendo, pernos, marcos, el shotcrete. Y en el centro tenemos esta interacción, ¿no?, del terreno-fortificación, que es un poco la clave del comportamiento del túnel. En este caso tenemos la deformación del terreno, que es medible mediante convergencias y extensometría, y las cargas sobre el sostenimiento mediante cargas sobre los pernos, ejercicios sobre los pernos y las tensiones en el shotcrete. La mejora de la eficiencia de la construcción se puede lograr aplicando mejoras tecnológicas en estas partes, digamos, en estas áreas del ciclo que están presentes en cualquier obra de tunelería civil y que deben ser trasladadas también a la industria minera, ¿no? Tenemos la perforación y la voladura como el centro y el núcleo del ciclo de construcción, la excavación a sección completa y la optimización del ciclo de avance, como ahora veremos. Por supuesto, en el ámbito de la ingeniería civil están presentes cada vez más con mayor aplicación las TBMs, las máquinas de construcción de túneles, que permiten una excavación mecanizada, cada vez con menos interacción humana, por lo tanto con menos riesgo de accidentes sobre las personas y con unas prestaciones que vemos en diversos proyectos que no dejan de crecer y de mejorar las experiencias que ya existen. En primer lugar, vamos a mencionar el avance con explosivos. Tienen una serie de inconvenientes bastante importantes. Tenemos bastante imprecisión en los sistemas con explosivos. Tenemos aparición de barrenos no detonados, con el riesgo que ello implica y con los desperfectos o patologías que tienen en la sección del túnel excavada. Tenemos, por el contrario, sobreexcavación en muchos de los casos. Veremos un ejemplo al final de un proyecto de innovación destinado a predecir la ocurrencia de sobreexcavación con el fin de minorarla. Y tenemos la tendencia futura, y bueno, presente y futura, en el empleo del conexionado mixto, ¿no? Tenemos detonadores electrónicos de mayor precisión en el contorno y luego detonadores a fuego en destroza, ya que evidentemente son más económicos y es una zona en la que no nos importa tanto tener algún tipo de sobredimensionamiento en la detonación. Aquí tenemos un ejemplo de una técnica llamada decking, bueno, en la cual minimizamos el consumo de explosivo y su uso inteligente mediante retacados intermedios que en ciertas geometrías y en ciertos macizos nos permite un avance de gran longitud. Mencionar también el empleo actual de geles, de explosivos en forma de gel, de densidad controlada, es decir, podemos adaptar la densidad del explosivo y su energía específica en función de la calidad del macizo que estemos atravesando. O incluso en un mismo frente podemos tener zonas de debilidad, fracturadas, que deben ser tratadas de forma diferente con el fin de tener al final un contorno regular de la sección. Los métodos a sección completa exigen primero que la excavación se comporte elásticamente o que su plastificación sea mínima y que el frente sea estable. Es decir, vamos a tener un gran frente abierto de un solo pase y necesitamos que este se comporte estable en el tiempo que se tarda en sostener el vano libre y podamos ser capaces de dar el siguiente pase hasta el revestimiento de ese vano. Si esto se consigue,
por supuesto, podemos obtener excelentes rendimientos. Veremos ahora ejemplos de rendimientos de túneles excavados a sección completa que en el caso de aplicación a minería pues pueden suponer unos aumentos de productividad bastante importantes. Pues un ejemplo de modelización en 2 dimensiones. A la izquierda tenemos el caso de la sección completa y vemos, bueno, como ejemplo cómo se comportan los pernos, la carga actuante sobre los pernos. En el caso de sección completa, en el caso de avance y destroza, vemos cómo, bueno, pues la carga evidentemente recae sobre los pernos que están sometidos a excavación, ¿no? Que se quedan sin terreno debajo. Optimización en el ciclo de avance, hemos hablado ya de los explosivos no encartuchados, estos geles, las estrategias, digamos, que se están desarrollando, incluyendo el índice de voladura, por así traducirlo, ¿no? Que es esta adaptación del explosivo a las condiciones del macizo. Tenemos maquinaria automatizada, jumbos, palas de grandes dimensiones, robots de unitado y pernado, camiones polivalentes, estocadas para copios intermedios como estrategia y maquinaria auxiliar, por supuesto, adecuada para que estos tiempos de ciclo no se vean perjudicados. Aquí tenemos un ejemplo de optimización del ciclo de avance. En esta tabla tenemos un caso base, ¿no? En el cual podemos ver una estimación de los tiempos que se tarda en cada una de las fases que componen el ciclo. Son valores medios, ¿no? Están tomados de esta publicación. Aquí tenemos en la parte inferior un ejemplo de los tiempos reales, ¿no? Tomados para cada una de las secciones tipo, ¿no? de los túneles de Loprado y Zapata, que veremos también a continuación, ¿no? Como parte de un proyecto viario en Chile. Aquí, bueno, pues destacar, como veis, bueno, unos rendimientos bastante aceptables, en el que, bueno, pues el sostenimiento suele ser siempre el que entraña una mayor variabilidad, de ahí su dificultad de predicción y necesidad un poco de mejora, ¿no? en su ejecución y diseño quizá. Y bueno, podemos ver cómo evidentemente a medida que la sección tipo es más pesada y conlleva un mayor número de elementos, vemos un aumento del tiempo de excavación y de sostenimiento. En cuanto a la sección de excavación, hay una dimensión mínima, ¿no? Que es la que encarece los costos, dado que no a mayores secciones son mayores los costos, sino que para algunas secciones pequeñas es necesario el empleo de maquinaria adaptada, procesos manuales, como la cuñadura, por ejemplo, que penalizan mucho los rendimientos y los costos de la obra. Y bueno, de ello que en este tipo de obras, de estos túneles mineros, se recomienden estas secciones de 4 a 4,5 metros por 4 de altura, lo que permite el empleo de maquinaria de gran producción, ¿no? Como son jumbos de 2 brazos, palas de gran capacidad, camiones de perfil bajo, pero de capacidades superiores a 12 metros cúbicos, robots de unitado con rendimientos superiores a los 20 metros cúbicos hora y plataformas para la carga de explosivo y la colocación de elementos de sostenimiento. También vemos en el estado del arte actual que se están desarrollando perforadores jumbos robotizados que también cargan de forma automática el explosivo en los barrenos, eliminando personal del frente de excavación. Y todavía no hemos visto ningún caso real, pero entendemos que también mejorará muchísimo los rendimientos en métodos convencionales de excavación. Hablando de métodos mecanizados, tenemos principalmente 3 tipos de TBMs para roca. Tenemos las abiertas o topos, los dobles escudos y los escudos simples. Por supuesto que su elección es determinante para el futuro y la buena ejecución del túnel, también para la estimación de costes y digamos que con su buena elección en la etapa de prediseño o diseño del túnel estaremos trabajando ya para minimizar riesgos, para aumentar la productividad y, por supuesto, también por la sostenibilidad asociada a cualquier sobredimensionamiento que podamos tener.
Aquí tenemos unos ejemplos de la aplicación del RME como herramienta principal y parámetro para ayudarnos en la toma de decisiones. Aquí tenemos los distintos tipos principales de TBMs usadas en roca y vemos pues que generalmente existe una relación lineal en el caso de los dobles escudos y de las tuneladoras abiertas. Para un mayor índice de excavabilidad obtenemos unos rendimientos que llegan, pues como veis aquí, hasta los 40 metros día, ¿no? Como referencia. Los escudos simples, sin embargo, pues tienen para unos índices de excavabilidad medios, tienen unos rendimientos bastante altos y luego vemos que no por aumentar la excavabilidad del macizo consiguen unos rendimientos mayores. Como adaptación de lo que es la ingeniería civil de túneles a la minería, tenemos este equipo, el Mobile Miner, como ejemplo de la marca Epiroc, que claramente pues, supondrá una competencia para las TBMs existentes en la actualidad. Hasta la fecha tenemos estos 3 ejemplos operativos y en general digamos que las prestaciones y los resultados que están dando pues, son bastante sorprendentes, ¿no? En cuanto a su viabilidad y su eficiencia. Aquí tenemos una sección longitudinal, vemos la cabeza de corte, los grippers, las 2 fases de sospretado que permite para la instalación de pernos. Vemos aquí que va sobre orugas, carga la manga de ventilación, el desescombro. Viene a ser pues una tuneladora adaptada a las condiciones y dimensiones de una galería minera. Pasamos a la sección en la cual vamos a ver rápidamente unos ejemplos de túneles, de diseño y construcción de túneles con estos grandes retos o incertidumbres que hemos comentado previamente. Tenemos en primer lugar los túneles de la Ruta 68, esta ruta que une Santiago con Valparaíso en Chile. Tenemos aquí 2 túneles, uno de 2.800 metros y otro de 1.223, los túneles de Loprado y de Zapatados. Tenemos aquí unos datos registrados de avance medio de 117 metros al mes, lo cual es un avance bastante alto, ¿no? en el rango de los avances más eficientes de un túnel. Su fecha de construcción fue entre el año 99 y el 2001 para una sección de 85 metros cuadrados, ¿no? Los RMRs del macizo son clasificados como regulares, ¿no? No es un macizo rocoso realmente bueno y de ahí pues que estos rendimientos sean bastante positivos, ¿no? para la escasa calidad del macizo. Aquí tenemos unas fotografías de los portales del túnel Loprado, un entronque, como los que hemos visto previamente, modelizados en 3 dimensiones, ya ejecutado, revestido, sostenido, la manga de ventilación y la perforación mediante jumbo en galería polímera. Unos datos de las secciones de sostenimiento adoptadas en ambos túneles. Vemos en el caso del túnel de Loprado, vemos secciones y secciones para avance y destroza, avance a sección completa, avance y destroza, y unas longitudes de pase, digamos, bastante altas, como podéis observar, lo cual permitieron estos rendimientos tan altos, ¿no? Los equipos empleados, jumbos robotizados, plataformas elevadoras de gran dimensión, robots de unitado y palas cargadoras, ¿no? Aquí un ejemplo tanto de la perforación como del sellado del frente en el frente del túnel de Loprado 2. Aquí simplemente, como voy estando escaso de tiempo, mencionar que aquí tenemos el rendimiento por meses en metros y vemos cómo se produce una mejora sustancial a medida que el túnel avanza, evidentemente por una adaptación de los ciclos y una curva de aprendizaje tanto del equipo humano como del empleo de la maquinaria y su adaptación, que permiten llegar hasta rendimientos de 206 metros mes, ¿no?
es muy alto. Como segundo ejemplo, presentamos aquí este túnel minero para la empresa Anglo American. Se proyectó en 2006. La TBM inició la excavación en el 2010 y tenemos un túnel de 8 kilómetros de longitud, una sección de 15,9 metros cuadrados y bueno, un condicionante que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual bueno, pues nos va a condicionar también por los aspectos climáticos y de presencia de glaciares nuestro diseño y método constructivo del túnel. En este caso se empleó un doble escudo híbrido, que es una variación de una TBM, de un doble escudo bastante peculiar porque nos permite operar tanto como escudo mediante la erección de dovelas como digamos, el tener un sostenimiento convencional, lo cual nos permite adaptarnos mucho a las condiciones geotécnicas del macizo. Aquí tenemos un perfil geológico de la traza y bueno, destacar estas zonas negras son glaciares. Aquí tenemos una red de fracturas bastante intensa y una afluencia de agua hacia la excavación que se preveía que iba a ser de gran caudal y realmente así fue. Estas son unas imágenes de la caverna de instalaciones para el montaje de la tuneladora. La tuneladora se montó en esta caverna ya que pues, bueno, en el portal las condiciones climáticas y de acceso no eran las mejores y se decidió que estas instalaciones típicas de una explanada de un emboquille, de un portal, estuvieran en los primeros metros del túnel mediante una caverna de mayores dimensiones. Mencionar que se tenían 5 tipos de soporte, del SC1 al SC3 corresponden a un sostenimiento convencional mediante pernos y shotcrete, como veis en este ejemplo de foto y de esquema, y la SC4 y SC5, que son dovelas de acero que se instalaban erectadas por la TBM. La dovela de base es esta dovela de concreto que veis aquí. Y como comentaba al principio, bueno, el trazado original fue modificado para evitar estas zonas de alto caudal de infiltración a raíz de la observación de esos caudales, ¿no? En estos puntos y bueno, se decidió que era viable modificar el trazado y evitar así una zona de mayor fracturación, ¿no? A pesar de ello, bueno, durante la longitud del túnel, pues la infiltración de agua fue un constante, ¿no? Aquí vemos un ejemplo del promedio de avance. Se registraron avances mes, estos son avances por mes de casi 600 metros, lo cual, bueno, pues da una idea de las prestaciones de estos equipos seleccionados, repito, a raíz del conocimiento de las condiciones del macizo. La central hidroeléctrica de Cheves es un proyecto hidroeléctrico que posee hasta 19 kilómetros de túneles. Como veis aquí, la tipología de estos túneles es de una alta diversidad, oscilando pues, de 16 a 41 metros cuadrados en sus secciones. Se diseñaron estos 5 tipos de soporte, algunos de los cuales están duplicados para la adaptación a los fenómenos de estallido de rocas que ya se había previsto mediante un análisis de riesgos, ¿no? Bastante concienzudo realizado en la fase de caracterización del macizo. Aquí tenemos unos ejemplos de la ocurrencia de los efectos de rock burst en los túneles de la central del proyecto hidroeléctrico. Como comentaba, fue posible su predicción mediante un estudio previo, pero también su ocurrencia se fue analizando a medida que se iba avanzando la excavación de los túneles, ¿no? Y estos datos fueron analizados. Aquí tenéis una serie de histogramas con el fin de trazar las correlaciones entre la ocurrencia y el tipo de roca, la profundidad, el tiempo tras la tronadura, importantísimo, en el cual ocurre este evento, con el fin de mitigar estos riesgos en el futuro de la excavación. Aquí, a modo de conclusión, tenemos como primera medida la predicción, por supuesto,
En segundo lugar, la prevención, mediante una serie de técnicas que permiten adaptarse a estas condiciones del macizo. Y en tercer lugar, la protección final, ¿no? Mediante la reducción de la exposición y el empleo de fortificaciones high stress, como llaman, que son las que hemos visto previamente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de esta fortificación adaptada a las condiciones de rock burst mediante, bueno, pues una doble capa de sellado de shotcrete, una serie de elementos en la solera, la base del túnel y unos taladros en el frente con el fin de incluso hidrofracturación con el fin de relajar las tensiones naturales. Pasamos a la última parte y ya acabo rápido, que ya estoy creo que con el tiempo justo. La entrada de, como veníamos comentando, de nuevos sistemas predictivos es básica, ¿no?, de forma que podamos prever cómo se va a comportar nuestro túnel una vez estamos ya en la fase de excavación. También la toma de datos de forma objetiva supone otro de los retos tecnológicos, en este caso, ¿no?, que las empresas del sector estamos afrontando. Como primer ejemplo, tenemos una herramienta que estamos desarrollando internamente, herramienta Predict Tunnel, desarrollada en Chile, y en la cual, bueno, pues estamos tratando la integración, digamos, de datos de forma inteligente, recopilado de un alto número de pases de excavación en túneles mineros, ¿no? Hay una serie de parámetros que gobiernan la excavación de cada pase y de su análisis seremos capaces de establecer correlaciones de aquellos parámetros que nos interesen. En este caso, nuestro foco está puesto en la sobreexcavación, que es un problema que es bastante común en la industria minera, en los túneles mineros, y que estamos viendo que es posible el prever con unos datos de entrada mediante herramientas de conocimiento profundo y de Machine Learning el poder predecir con un error, a nuestro juicio, bastante bajo, en torno al 5%, qué porcentaje de sobreexcavación va a tener un pase de unas características dadas, ¿no? No voy a meterme en detalle, pero sí, bueno, comentar que aprovechando la información que nos da los jumbos de perforación, en este caso el MWD, la información de la propia voladura, las propiedades de entrada del macizo y el desarrollo de un modelo predictivo con algoritmos basados en Machine Learning, vamos a ser capaces de predecir algunas situaciones de sobreexcavación en galerías mineras. De este modo, pues el constructor puede adaptar sus métodos, en este caso también la energía de la voladura, el contorno, siendo muy útil para sus predicciones. Aquí tenemos el cuadro de mando de este análisis, un ejemplo. Se han tomado hasta la fecha más de 1.800 pases de voladura con todos los datos que ello lleva asociado. Y bueno, en esta matriz es una matriz de categorización de las correlaciones, ¿no?, que hay entre distintos valores. En base a esta ocurrencia se han clasificado en función de su mayor influencia a la hora de valorar la sobreexcavación y han sido esos parámetros los que han entrado a formar parte del algoritmo de cálculo de sobreexcavación. Esto es un ejemplo del diseño gráfico de la salida de resultados que ya estamos desarrollando y en el cual, bueno, pues tenemos un disparo representado aquí esquemáticamente, en el cual se nos representa ya la sobreexcavación que se va a generar tanto en la caja, en los estiales, como en clave. Y una serie de sugerencias con el fin de adaptarnos a ese macizo y mejorar el porcentaje de sobreexcavación. Además, la herramienta generará reportes semanales de resumen de cada uno de los pases. Esto, de forma independiente a la mejora de la producción, es realmente valioso como as-built una vez se ha construido la galería o el túnel, ¿no?, ya que muchas veces recurrimos a datos que están dispersos o no están ordenados, ni mucho menos analizados y categorizados, y en ciertos procesos luego de análisis es muy complejo volver a estos registros. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo pretendemos
graficar estos resultados. Bueno, igualmente vemos aquí el porcentaje de sobreexcavación que se ha previsto para el siguiente pase. Estamos siendo capaces de ir hasta 20 metros en avance a la excavación actual y aquí tenemos los datos de entrada, ¿no? de ese pase que vamos a analizar. Finalmente, como otro ejemplo, digamos, de objetivación y cálculo de estabilidad de frente durante la construcción del túnel, Subterra desarrolló la herramienta Túnel en cooperación con otra serie de empresas y socios tecnológicos en España y bueno, pues obtuvimos como resultado de nuestros desarrollos una herramienta muy útil para el geólogo o el técnico que está a pie de túnel, en el frente del túnel, de manera que es capaz de tomar una serie de parámetros para poder obtener automáticamente una clasificación geomecánica del frente, una recomendación del sostenimiento o fortificación a aplicar y un cálculo analítico de la estabilidad del túnel, basado en desarrollos paralelos mediante modelización en 3 dimensiones para calibrar los resultados del algoritmo. Aquí tenemos en esta tabla un ejemplo de la interfaz que tiene el geólogo y que mediante la entrada de una serie de datos del frente y de la geometría del túnel, somos capaces de obtener de forma más objetiva y directa una serie de recomendaciones de sostenimiento de las distintas principales clasificaciones geomecánicas, ¿no? Y bueno, aquí en la diapositiva anterior pues tenemos el menú final del cálculo para la entrada de datos del cálculo de estabilidad del frente del túnel, ¿no? El cual obtenemos directamente qué presión de sostenimiento necesitamos aplicar al siguiente pase, ¿no? Con lo cual es un dato de gran valor a la hora de la toma de decisiones en frente del túnel. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Creo que justo me he ajustado a los 50 minutos, Solani. Así que... Sí, así con reloj, parece que lo hubieras hecho. David, vamos con un par de preguntas. ¿Cuál es el metraje mínimo económico para la ejecución con TBM, considerando la selección mínima recomendada de 4 por 4.5 metros? En cuanto a longitud mínima de túnel a excavar, entiendo, ¿no? Bueno, en este caso son diferentes los parámetros que hay que analizar, no solo es el metraje, ¿no? Teniendo en cuenta esa sección, pero evidentemente para que una máquina de este tipo resulte rentable tenemos que estar en longitudes superiores a los 4 o 5 kilómetros, yo diría que mínimo, ¿no? Es verdad que hay casos que conocemos que con una menor longitud de túnel a proyectar ya entra en factibilidad la TBM. En cualquier caso, bueno, siempre vamos a estar en longitudes bastante altas, superiores a estos 4 o 5 kilómetros para que sea rentable, ¿no? Ya que conlleva una serie de instalaciones, un setup, un tiempo de fabricación que retrasa los plazos que debe rentabilizarse. Entonces, bueno, como respuesta muy genérica, estaríamos en esos órdenes. Perfecto. Y acá tenemos una pregunta súper larga que te la voy a ir haciendo de a pocos. Actualmente, ¿cómo se captura y comparte la transmisión, se transmite los datos de tuberías desde el inicio hasta su gestión en excavaciones? Bueno, precisamente uno de los obstáculos principales que se tienen actualmente en los proyectos que estamos desarrollando, no solo proyectos normales, sino de I+D, es el tema de las comunicaciones en obras subterráneas, ¿no? Entonces, nosotros generalmente los proyectos que participamos tenemos puntos de acceso Wi-Fi y se está también desarrollando en obras subterráneas la tecnología LiFi, ¿no? Como por láser, como método de intercambio de datos de forma más rápida y masiva. No es en tiempo real. Esa es la comunicación, ¿vale? Ese es el método de comunicación. Y en los túneles en los que tenemos esos sistemas disponibles a unos metros del frente,
estos datos que hemos visto, esta captura de pantalla de la herramienta Túñel, somos capaces de transmitirlos en tiempo real a oficina. Es una de las grandes ventajas, pero necesitamos estos sistemas de comunicación que suelen ser bastante problemáticos. Perfecto. ¿Qué recomendaciones tienes para betas más angostas, aparte de usar equipos más pequeños? Aparte de usar equipos más pequeños, sobre todo la distribución estratégica, ¿no? de los distintos tajos de la obra, el tener en planta una distribución optimizada del desescombro, ¿no? Ya que aquí los ciclos, las fases del ciclo cobran una especial importancia, ¿no? Atender sobre todo digamos, a experiencias pasadas en cuanto a los ciclos de tiempo, ¿no? El optimizar el tiempo de transporte, la entrada de los equipos una vez se ha producido la ventilación, que es uno de los tiempos que gobiernan el ciclo. En fin, bueno, son excavaciones bastante digamos, singulares, ¿no? Y cada una tiene unos condicionantes, pero en general la adaptación de los equipos, del número de personas que trabajan en el frente, que estén perfectamente sincronizados para que estos tiempos no se vayan de los establecidos. ¿Ustedes operan en México? Pregunta Alonso. Nosotros no tenemos oficina fija en México, pero tenemos numerosas experiencias, tanto en obra minera como en obra civil, y tenemos personal en campo actualmente trabajando en distintas obras en México. Perfecto. Para la construcción de túneles con abundantes aguas termales, ¿el tipo de sostenimiento está identificado? Por la experiencia en diseños similares, tenemos unos sostenimientos en los cuales se aplican, hay distintos tratamientos que se pueden aplicar tanto al sostenimiento como al revestimiento, ¿no? Y pasan por membranas especiales, por láminas asfálticas y también por el empleo incluso de los equipos tanto humanos como la maquinaria, con elementos de aislamiento, ¿no? Dado que en ocasiones alcanzan temperaturas muy altas. ¿Consideras que las TBM pueden ser factibles de utilizar en los Andes peruanos por la geología existente? Sí, de hecho, bueno, hemos visto algún caso, ¿no? En los ejemplos y sí que tenemos experiencias de TBMs. Evidentemente hay que tomar medidas particulares, tanto por el clima como por la altitud para los rendimientos, pero sí que consideramos que es viable. Perfecto. Y vamos con una última pregunta. ¿Para qué tipo de roca se adaptaría mejor su propuesta de verificación de sobreexcavación por voladura? ¿Para qué tipo de roca? ¿Se adaptaría mejor su propuesta de verificación de sobreexcavación por voladura? Pues por lo que hemos comprobado, de estos parámetros que he mostrado en la matriz, los 4 o 5 parámetros principales son la resistencia a compresión simple, el RMR, el RQD y si no recuerdo mal, estos tres son los que gobiernan principalmente, el espaciamiento de las fracturas también, con lo cual evidentemente en macizos más fracturados vamos a tener una mayor dificultad de estimación. En la actualidad, en los ciclos que hemos analizado, corresponden a RMRs en la práctica totalidad superiores al 60, entre 60 y 80, y la fiabilidad ha estado en el entorno del 5%. Para macizos muy fracturados, ahí ya se pierde un poco también el sentido, ¿no? Ya que probablemente no se excaven mediante perforación y voladura. Perfecto. Muchas gracias por la conferencia. Antes de acabar, quisiera darles unos breves anuncios. Los invitamos el 16 de febrero al Networking Cocktail con Leandro García, gerente general de Buenaventura, y con Renzo Macher, gerente de proyectos, quienes nos hablarán sobre Buenaventura, retos y oportunidades para el 2023. Además, les comento que ya tenemos la propuesta de membresías 2023 para empresas e instituciones y como una membresía exclusiva para educación y que pueden encontrarla en la página web canadaperú.org.
Y también recordarles que del 5 al 8 de marzo se llevará a cabo el PDAC 2023, la convención minera más importante del mundo, que se lleva a cabo en Toronto. Como todos saben, nosotros llevamos a la delegación peruana a esta importante convención. Son 4 días de convención con diversas actividades de networking. Y este año nos acompañará el ministro de Energía y Minas, el premier Alberto Tarola, el presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde y la ministra de Relaciones Exteriores Ana Gervasi, aparte de algunas otras autoridades como gobernadores regionales. Y finalmente comentarles también que tenemos una plataforma de compra y ventas de repuestos y componentes inutilizados en convenio con MACU. Para mayor información pueden ingresar a nuestra página web donde pueden encontrar todas las próximas conferencias, actividades y esta información de MACU también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, David, por la excelente presentación. Y no sé si es que nos puedes dejar tu correo para las personas que se quedaron todavía con algunas dudas. De acuerdo. ¿Nos puedes compartir tu correo rápidamente? Sí, mi correo es dpaz@subterra-ing.com. Así que yo encantado de resolver cualquier duda que pudierais tener a futuro y bueno, quedamos abiertos, por supuesto, a cualquier asesoría que podáis necesitar en vuestro negocio. Y muchas gracias a la Cámara por la oportunidad de mostrar esta presentación. No, al contrario, muchas gracias a ti y a todos por acompañarnos. Muchas gracias.